Bueno, regresamos aquí a nuestro curso de manejo de hemoderivados por enfermería y ahora tengo la participación del doctor Javier Eduardo Delgado Salazar, residente R1 de Medicina Interna, el cual nos va a presentar reacciones transfusionales. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Presento a Javier Eduardo Delgado Salazar para servirles y vamos a hacer una breve, concisa y veraz presentación sobre las reacciones transfusionales y qué hay que hacer en cuanto detectemos alguna de las más prevalentes que existen. ¿Sí? ¿Cómo se mueve? Bueno, como cualquier presentación hay que empezar con la definición y son eventos adversos asociados a la terapéutica transfusional que pueden prestarse de cualquier manera inmediata o tardía. El término de reacción transfusional se refiere a la respuesta anormal o a efectos adversos que un paciente presenta o desarrolla con la administración de los diferentes componentes sanguíneos. Las reacciones transfusionales se consideran inmediatas cuando se presentan las primeras 24 horas y tardía después de este lapso. ¿Sí? Y principalmente esta tabla que saqué de un artículo del New England, que me parece interesante porque es una estadística de Estados Unidos, pero la prevalencia de la marca depende de la entidad o la entidad clínica de la reacción transfusional, su prevalencia. Y cada 100,000 pacientes transfundidos, ¿cuál es la que más va a prevalecer en esas pacientes? Pues la que nos marca esta tabla es de 1,000 a 3,000 van a presentar una fiebre no asociada a un trastorno hemolítico, que es la más común, ¿sí? Y de ahí sucesivamente puede ser alergias a la transfusión o una verdadera transfusión que puede ser una hemólisis, y así sucesivamente la causa que puede causar la prevalencia. Esto me causó énfasis en el ámbito de las reacciones febriles no hemolíticas, que es lo que nomás llegara común en que el médico le causó fiebre al paciente y aunque descartar alguna reacción más grave, o algo tan sencillo que puedes administrar un antipirético y disminuir las molestias, o un filtro de un filtro leucocitario para disminuir esta reacción. ¿Sí? Entonces, la categoría de transfusiones las vamos a dividir en inmunológicas y no inmunológicas, y de las inmunológicas, inmediatas y tardías. ¿Sí? En las inmunológicas, como ya hemos dicho, son las reacciones hemolíticas causadas por complemento de C3. Y las no febriles, no hemolíticas, son causadas principalmente por factores leucocitarios que causan una pirosis sistémica. ¿Sí? Y alérgicas principalmente por IgG, que pueden causar urticaria o anafilaxis, más grave en estos pacientes con una alergia. Daño pulmonar agudo asociado a transfusión, o lo que conocemos como TRALI, que por el complemento en la red venosa, red arterial pulmonar, causa un edema o una vasodilatación a nivel pulmonar, pulmonar agudo, y causando una disfunción orgánica al paciente. Tardías, ¿sí? Como decía la definición, después de 24 horas estas reacciones, que son las albuminizaciones contra antígenos. Hemolíticas también pueden presentarse por incompatibilidad ABO o enfermedad de injerto contra huésped, púrpura transfusional o inmunomodulación por transfusión. Este término yo tampoco lo conocía hasta que lo puse a investigar. Es aquellas que cuando tenemos mucho tiempo un paquete globular en reserva, empieza a liberar citocinas, y al momento de transfundir al paciente, esas citocinas ya acumuladas en el grupo o en el plasma globular se liberan y causan una reacción tardía por la misma acumulación de citocinas. No sé si tengan alguna duda o pregunta sobre. No. Sí. Bueno, tenemos las reacciones no inmunológicas, que se pueden decir que son más benignas en el ámbito en que no son agudas, pueden ser simplemente tardías. Y pues la principal contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria, hemólisis no autoinmune, mecánica, térmica, osmótica, puede haber embolia, hipotermia, desequilibrio hidroelectrolítico o una por hemodilución.
Las tardías pueden causar una hemosideriosis. Recordemos que a pesar del plaquete globular y hierro, ese acúmulo excesivo de hierro pues puede causar una hemosideriosis y dañar el hígado. Tenemos las transmisiones por virales y así otros efectos. Esta tablita que saqué un review del Nature, del Lancet, que viene, ¿qué hay que hacer si el paciente presenta una reacción transfusional? ¿Sí? Tenemos una reacción transfusional no hemolítica y que la principal causa o la principal función o la principal noción que tenemos cuando un paciente tiene fiebre es cuánto tenía antes de empezar la paquete globular y cuánto tiene el momento de regresar la fiebre. Supone que la literatura menciona que si es menor a 1 grado y no tiene algún otro síntoma, entonces puede ser una reacción febril no hemolítica. Por eso se recomienda la intervención es mantener observación cercana, vigilar los estados o los signos vitales y en caso de que no tenga algún otro síntoma, puede continuar la transfusión. En cambio, si una contaminación bacteriana o una hemólisis, esta reacción puede ser mayor a 1 grado centígrado de la basal o no puede tener menor a 1 grado centígrado, pero con algún otro síntoma, náuseas, vómito, algún otro síntoma que se agregue a la fiebre. ¿Sí? En ese momento hay que parar la transfusión, hay que tener una vía permeable periférica o central, asistencia del paciente, chequeo del paciente, tanto de él como la compatibilidad del grupo del sanguíneo que se la está transfundiendo, iniciar antipiréticos. ¿Sí? Si en caso de que fuera por un trastorno del paciente considerado de la coagulación, pues puedes empezar con antipiréticos, neutropenia, ¿sí? No continuar o no restituir la transfusión, o sea, en ese momento se suspende la transfusión y se considera que en caso de que tenga mayor a 2 centígrados o con clínica de sepsis, pues igual la transfusión. Aquí abajo en este apartado te menciona que la fiebre que puede inducir el paciente puede ser por una. A los pacientes que ya tienen un incremento de la temperatura, hay que tenerlas checados ese aspecto, es lo que mencionábamos, de que si el paciente ya tiene fiebre antes de la transfusión, pues hay que tenerlo considerado. Puede ser previo a su patología, la ocasionada por la fiebre y no por la transfusión. Y así como lo mencionábamos, que una de las principales también complicaciones son la urticaria y en su peor reacción, una reacción alérgica o un trastorno de anafilaxia. Pues si es una urticaria, solamente presenta un rash pequeño y comenzó en ciertas zonas de la piel, solamente sin agregar algún otro síntoma, pues se puede primero parar la transfusión, se agrega, tiene que tener una vía accesible y se evalúa, se agregan antihistamínicos. Si no presenta alguna notificación del paciente con una transfusión de laboratorio o se asemeja, o si principalmente no tenga otros síntomas, se puede llegar a reanudar la transfusión con el uso de antihistamínicos. Si el paciente tiene, a pesar del rash, comezón, y se le agrega otros síntomas como dolor de garganta, de ojos, o simplemente o edema en la lengua, se para inmediatamente la transfusión y se usan las medidas antihistamínicas, vigilancia de la presión arterial, laboratorios, administración de ya sea de alguna amina, ya sea epinefrina, para disminuir el edema generalizado o la misma vasodilatación por la anafilaxia. Y reacciones respiratorias, ¿sí? Como dijimos que una EPS del trauma asociado a hemotransfusión. En este tipo, pues va a haber principalmente los síntomas son broncoespasmo, disnea, oxemia, ¿sí? Cambios en la coloración, ¿sí? Hay que parar inmediatamente la transfusión, checar los signos vitales y principalmente que tenga una vía permeable,
checar el ID del paciente con la unidad que se le está transfundiendo, que sean compatibles, y checar precisamente los datos de tratamiento: adrenalina, antihistamínicos, esteroides, oxígeno, todo lo que viene del ABC a una enfermedad aguda, ¿sí? Vigilancia de la presión arterial y no volver a restituir la hemotransfusión. ¿Qué otros síntomas puede haber? Anafilaxis por síndrome hemolítico, transfusiones, sobrecarga de líquidos. Y estos síntomas pueden ser diferentes: hipotensión, náuseas, ¿sí? Dolor de pecho, dolor en el sitio de la crisis, ¿sí? Disnea, hipoxemia. Se para la transfusión e inmediatamente igual se puede dar a administrar la adrenalina, antihistamínicos, oxígeno, todo lo necesario para mantener al paciente estable y que no llegue a tener que requerir manejo de la vía aérea o vascular central. Lo que mencionaban hace rato, que estaba escuchando en la conversación, que la premedicación se recomienda o no, busqué ese artículo que decía, es una metaanálisis que reportaba 3 artículos que sumaba que de rutina la premedicación con paracetamol y antihistamínicos no tiene relevancia en los trastornos no hemolíticos, o sea, por la fiebre. O sea, predicar a un paciente no va a ayudar en el ámbito. ¿Por qué? Porque si vemos la tabla, el risk ratio o el RR no avanza más de 5, en más que en este artículo que avanza 0.54, pero en ninguno de los otros, en el grupo de controles, prácticamente no hay premedicación. Solo es como algo agregado a las reacciones transfusionales, y si eso no es útil, pues ahora sí es prueba y error, ¿sí? ¿Y qué dice la norma oficial mexicana sobre los componentes de transfusionales? La que es la 0253 del 2012. Bueno, dice que la indicación de transfusión será siempre responsabilidad del médico tratante o del médico que la prescriba, ¿sí? También menciona que el médico tratante debe estar, no puede hacer aplicarse y supervisarse por otros trabajadores. O sea, no solamente el médico tratante que la prescriba debe ser el que la vigile las reacciones transfusionales, sino otros trabajadores, tales como médicos, personal de enfermería o alguien que esté capacitado y la vigilancia de las transfusiones, ¿sí? La indicación del paciente que va a recibir transfusión deberá hacerse por 2 personas que verifiquen con especial atención lo siguiente. Primero, antes de poder administrar una cuidado, hay que identificar correctamente al receptor mediante lo siguiente: corroborar brevemente cuando este sea posible, si es el señor, la señora, de tal, y corroborar, si no se puede, con el expediente clínico, para que no haya sesgos en los que el paciente se movió de cama o ya no es, ¿sí? También hay que, con la concordancia con los datos obtenidos en la solicitud de etiquetada, en la unidad que se va a transfundir, y con la hoja que acompaña a la relativo número exclusivo de la unidad, con el grupo RH, y AB0, ¿sí? Bueno, el acto transfusional no deberá exceder más de 4 horas. Para que cada unidad de concentrado de eritrocitos de sangre, las unidades de crioprecipitados o de plaquetas deberán transfundirse tan rápido como sea posible. Antes o durante una transfusión no deberá agregarse medicamentos o fármacos a las unidades de sangre o de sus componentes, aunque aquellos que sean destinados para uso intravenoso, con excepción de suero salino al 0.9%. Y como decían, para la transfusión se pueden usar los equipos de filtro de 170 a 200 micras, estériles, libres de pirógenos, para algunas de las reacciones post-transfusionales, ¿sí? Y ante los síntomas o signos de una reacción transfusional, el médico tratante, el personal de salud, deberá interrumpir inmediatamente la transfusión. Es en lo que se esclarece la causa y se investiga la posible error de receptor y la unidad. Dice, ante la sospecha de un efecto adverso imputable a una transfusión, el servicio clínico del establecimiento de la atención médica deberá enviar inmediatamente al banco de sangre o, en su caso, al servicio de transfusión, la hoja que se reciba al fin de que se hagan las determinaciones analíticas para esclarecer las causas.
mientras ellos tienen que continuar con las muestras transfusionales del receptor obtenidas con o sin anticoagulantes adecuadamente recolectadas para evitar hemólisis y apropiadamente identificadas. Y la unidad que se establece transfuncional, transfundiendo aunque no contuviese residuo, así como el equipo de transfusión y las soluciones intravenosas que se... Entonces hay que recoger todo el equipo para que se pueda hacer, volvente, las reacciones cruzadas y detectar si se puede requerir cultivo por si hubiera una bacteremia en el equipo o en la sangre. En caso de una reacción transfusional inmediata, el banco de sangre, en su caso el servicio de transfusión, deberá llevar a cabo simultáneamente y compartidamente los procedimientos y pruebas de laboratorio que se indican a continuación. Lo que le comentaba, se deberá realizar pre y post transfusionales, observar si el suero en plasma presenta hemólisis, determinación del grupo ABO, RH, y realizar una prueba de antiglobulina inmunana o un COMS directo, y se investigará la presencia de anticuerpos irregulares en el propio establecimiento o en otro con la incapacidad técnica suficiente para el efecto. ¿Sí? Si hay una reacción hemolítica tardía, en tales casos se deberá investigar en el receptor lo siguiente: la presencia o ausencia de la hemólisis en plasma. Ya una vez que el paciente lo transfundimos, pues obviamente no podemos tomar la muestra que se le transfundió para hacerle las pruebas. Entonces, al paciente hay que hacer las pruebas. La presencia de hemólisis en suero en plasma, se rectificará el grupo IRH y ABO, se deberá hacer una prueba de antiglobulina o un COPS indirecto y se investigará la presencia de anticuerpos irregulares y su especificidad. ¿Sí? De sospecharse una reacción transfusional por contaminación bacteriana, se enviará a la unidad implicada al banco de sangre o, en su caso, al servicio de transfusión. Y aparte de llevarse a la unidad, se deberá enviar a la unidad o mezclada implicada junto a una muestra de receptor para una bacterioscopía y cultivo. No, no tengan alguna duda o pregunta. Dosis, doctor, De porque habla de fenidramina, la hidrocortisona. Digo, como premedicación. Ajá, no. Ya ante una reacción. Pues es que depende de la reacción que realice el paciente. Ajá. No a todos le vamos a dar como el cóctel habitual, sino hay que ver lo que requiere. Si es una reacción alérgica, solamente puramente en piel, urticaria, pues se puede hacer ya sea difenidramina entre 25 a 50 miligramos y hidrocortisona ya sea 50 a 100 miligramos para prevenir que pueda llegar a ser durante la urticaria y no deben ser una reacción antes. ¿Me escucha? ¿Sí me escucho? Ok. Bueno, yo sí quiero hacer un comentario sobre lo que expuso el doctor. Quiero, si nos puede regresar a las diapositivas y mostrarnos en cuáles la transfusión puede continuar según las referencias que usted trajo, porque también eso es importante para el servicio de enfermería. Digo, al fin y al cabo, el que determina es el médico tratante, pero sí nos puso en este cuadro, por ejemplo, la urticaria, y en este cuadro la fiebre no asociada a una reacción no hemolítica. Son las únicas dos circunstancias en las cuales la transfusión va a continuar, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros identificar, y me gustaría que aquí en enfermería se llevara los síntomas que pone aquí el doctor. Tanto en este cuadro como en la siguiente diapositiva, saber diferenciar entre lo que es la urticaria o una reacción de tipo urticaria con una reacción anafiláctica. ¿Sí? Entonces, que prácticamente esto que está subrayando el doctor ya es edema. Si empezamos a ver que estos síntomas de alergia ya son severos, como cualquier otra reacción anafilactoide, pues ahí siempre nos menciona que se tiene que suspender la transfusión. Pero en los casos leves,
pues se pueden tratar los síntomas y continuar la transfusión si el riesgo-beneficio del paciente lo amerita. Pero el que decide es el médico tratante, eso es algo importante. Pero ustedes como enfermería, si notan algún signo que se modificó en el transcurso de la transfusión o algún síntoma que les refiere al paciente, se suspende la transfusión, se notifica al médico y ya se determina si se va a retirar el equipo de transfusión y la transfusión en la unidad o se va a continuar. ¿De acuerdo? Deben tener como esto muy en mente. Siempre reportar todo. Aquí en México no se lleva a cabo la medicina transfusional. ¿En qué sentido? En reportar. La verdad es que casi nunca tenemos reportes de reacciones y si las tenemos, ¿saben cómo es? Post-mortem. O sea, ya hasta que tal vez se analiza todo el caso y dicen, ¿y saben qué? También se transfundió y que hasta ese momento surge que la transfusión pudo haber tenido algún efecto nocivo en el paciente, pero antes no. Entonces, por favor, todo lo que identifiquen de acuerdo a estos signos que puso el doctor, hay que notificarlos a su médico tratante para que nos lo notifiquen al banco de sangre. Actualmente, la principal reacción adversa a la transfusión es en países de primer mundo, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, Alemania, etcétera, es la contaminación bacteriana. Es lo que más tienen ellos. O sea, ellos ya no tienen como infecciones por serología de VIH, etcétera. Casi tampoco tienen reacciones de tipo hemolíticas porque su control y trazabilidad de las unidades es automatizado y eso casi no se equivocan. Pero lo que sí pasa son la contaminación bacteriana, que influye desde la técnica en que se funciona el paciente para transfundirle. Entonces, y esto de infección bacteriana, ¿cómo lo vamos a ver en nuestro paciente? Por fiebre. Entonces, cambios en la temperatura de nuestro paciente que se está transfundiendo, repórtenlo, por favor. Sí, si ya tenía fiebre desde antes es diferente, pero eso lo determina el médico. Entonces, siempre hay que notificarlo. ¿De acuerdo? Y yo la verdad sí tengo como una pregunta o comentario. ¿Sí les ha tocado ver reacciones transfusionales? O sea, ustedes son los que más están con los pacientes. El médico está 3 minutos. Y en el pase de visita surge la indicación a la transfusión. Ni siquiera el médico está ahí, que por norma debería estar cerca. Pero ustedes son los que ahorita saquen sus dudas si tal vez lo que han visto se considera una reacción transfusional y ahorita esclarecerlo. Porque ustedes son los que están ahí todo el tiempo con el paciente, cuidando hasta 8 pacientes por enfermero. Entonces, sí, como que, pues saquen sus dudas si es que tienen. Muchas gracias a ustedes.